Hoy os traigo 8 recomendaciones sobre libros sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto, sobre la Alemania nazi y sobre los campos de concentración. ¡Empezamos! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar de algunas de las recomendaciones estrellas que os quiero recomendar de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que los libros de esta etapa son de mis favoritos, de hecho tengo una colección de los mejores libros para mí. Y hoy os traigo 8 recomendaciones, 8 libros que creo que os van a encantar y que debéis apuntarlo en vuestra lista de pendientes si no los habéis leído ya, y si los habéis leído dejadme por aquí abajo vuestros comentarios y vuestras opiniones. Y en unos días, no sé cuándo exactamente, tengo que planificar el calendario, vais a tener otra parte con otro montonazo de libros relacionados con estos que creo que os van a gustar muchísimo. Así que bueno, espero que disfrutéis tanto de esta parte como de la siguiente y nada, si tenéis alguna recomendación que hacerme de alguno de los libros que no hayan salido aquí, pues me decís en comentarios. Y también tengo otros 2 vídeos de libros de la Segunda Guerra Mundial que ya están subidos al canal de años anteriores, de otras veces que he hecho este tipo de recomendaciones, que os los voy a dejar al final del vídeo por si os apetece verlos cuando terminéis de ver este. Así que lo dicho, vamos a empezar con el vídeo y espero que lo disfrutéis muchísimo. ¡Vamos allá! El primer libro del que vamos a hablar es Si esto es un hombre, de Primo Levi, que bueno, la portada ya dice mucho. Este libro es muy significativo para mí porque lo compré en Auschwitz, hace unos años visité Auschwitz y bueno, pues quería llevarme como un recuerdo de allí, ¿no? Algo que fuera como muy impactante. Había muchos libros, pues lo típico, el diario de Ana Frank y tal, muchísimos idiomas, y bueno, en la sección de español, de todos los que vi, pues el que más me llamó la atención fue este y me lo traje. Entonces para mí es un libro que cuando lo leí ya estando en casa y recordando que había estado allí, fue muy significativo. Por aquel entonces no lo había leído, todo el mundo me lo había recomendado y pensé que era una buena decisión, y sí que lo fue. Es un libro además que es muy finito y que recomiendo totalmente si queréis empezar a leer libros sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre todo sobre los campos de concentración nazis. Primo Levi fue una de las víctimas que convivió allí y bueno, su testimonio y sus vivencias la verdad es que no dejan indiferentes a nadie y conmueve a todo aquel que lo lea. Así que esta es una recomendación estrella que tenéis que leer sí o sí si os llama la atención este tipo de libros. Ahora os voy a hablar de este libro de aquí, Los científicos de Hitler, de Eric Frattini, la historia de la Ahnenerbe, que me parece un libro súper interesante y que creo que todo el mundo debería conocer. Creo que es un poco desconocido y lo he querido sacar en este vídeo porque de verdad, o sea, muy fuerte. Con tan solo leer las primeras páginas del principio, el prólogo, ya sabes que va a ser un libro que te va a enseñar muchísimas cosas y con el que vas a aprender un montonazo sobre el nazismo. Todos sabemos o hemos escuchado muchas cosas sobre el nazismo, sobre la época, sobre las consecuencias que tuvo, ¿no? Pero sabemos muy poco de todo lo que había detrás. Y en este libro como que se desenmascara todo esto, ¿no? Y es que me pareció un libro, cuando lo leí, de verdad muy interesante. La justificación científica que se le dio a todas aquellas atrocidades que se cometieron se le llamó la Ahnenerbe. Una gran mentira en la que participaron millones de personas, muchas de ellas muy inteligentes. Y en este libro, que me parece que el autor es un super crack, o sea, no he vuelto a leer nada suyo, no sé si... Bueno, sí, tiene el libro de Murió Hitler en el búnker, que lo tengo pendiente. Bueno, tiene un montón de... También tiene espionaje en el Vaticano. Tiene de hecho también de Bin Laden, o sea, tiene un montón de libros súper interesantes que espero leer en un futuro próximo porque me pareció que el autor, ya os digo, es un crack. Y en este libro expone pues cómo fue posible, ¿no? Qué supuso, por qué se creó y las consecuencias mundiales que tuvo. Recomendadísimo, de verdad, recomendadísimo. Ahora os voy a hablar del gueto interior de Santiago H. Amigorena. Este libro nos cuenta la historia de Vicente Rosenberg, el abuelo del autor de este libro, que fue un hombre judío que, bueno, tuvo que irse a Argentina en busca de una vida mejor. Tuvo que dejar a su amada Polonia y también a su familia, y en Argentina pues rehizo su vida, ¿no? Allí se enamoró, tuvo hijos y bueno, vivió allí. Pero su madre jamás se olvidó de él y siempre le mandaba cartas desde su gueto en Varsovia. Ella estaba allí escondida por el miedo a que la encontrasen y la matasen y, en fin, muchísimas cosas que ya sabéis que sucedían en esta época. Pero un día Vicente deja de recibir correspondencia, se me ponen los pelos de punta de pensarlo, de verdad, y empieza a ver todo lo que está sucediendo realmente en Europa, ¿no? Es de esos libros que, se te eriza la piel, de esos que te emocionan, que te hacen sentir
Dios mío de mi vida, esto no puede estar pasando, esto no puede haber pasado. O sea, es una historia tan triste, tan bonita a la vez, que de verdad, o sea, es súper finito el libro, leedlo porque no os va a decepcionar. Y me parece un libro interesante también por ver un ángulo desde Argentina, desde cómo lo vivió una persona que bueno, que era un judío, que no estaba viviendo la guerra como tal, pero sí la estaba palpando a través de las carnes de sus familiares, ¿no? Muy recomendado. Ya me contaréis si lo leéis o si lo habéis leído. Ahora os voy a hablar de otro más tochito, este sí que tiene bastantes más páginas, que es La niña del andén, una novela basada en una conmovedora historia real de Jill Thompson. Lo que me gusta de este tipo de libros y por lo que tanto me apasiona leerlos es porque son historias reales y yo de verdad que me lo imagino y digo, madre mía, o sea, me gusta muchísimo leer historias reales, ya lo sabéis. Y bueno, estos son de algunos de los libros que más disfruto leyendo, la verdad. Una parte del libro se ambienta en Praga, donde vamos a conocer a una mujer, a una madre que se llama Eva, y que uno de sus mayores miedos es que la guerra le arrebate a su hija Miriam. Entonces lo que decide es mandarla lejos para que nadie pueda hacerle daño y para que pueda estar a salvo. Y la sube en un tren sabiendo que probablemente sea la última vez que va a volver a ver a su hija. Es que qué difícil, de verdad. O sea, yo no soy madre, pero me pongo en la piel de cualquier madre o de que le pasa eso a cualquiera de mis familiares y de verdad, o sea, se me viene el mundo encima. Entonces, saber que esto pasaba es que es impresionante, de verdad. Es un libro bastante duro de leer, de hecho tiene algunas partes como muy escalofriantes, se te pone el pelo, vamos, la piel de gallina. Muy heavy. Y por otro lado, a unos miles de kilómetros hacia el oeste, vamos a conocer a Pamela en el ambiente londinense. Vamos a viajar hasta Londres, que ella se encargará de buscarle cobijo a esos niños que van llegando en los trenes, a buscarles familias que estén interesados en, bueno, pues en hacerse cargo de esos niños. Y bueno, como os comentaba, es una historia que está basada en hechos reales, una historia real, dando homenaje a todos aquellos niños que se salvaron de la guerra, del holocausto, de los nazis, de los campos de concentración, gracias a esos trenes, a esas huidas en los trenes. Y bueno, como no podía ser de otra manera, ya sabéis que en este tipo de libros una de las partes fundamentales son las notas de los autores. Las notas de este libro son impresionantes y es que de verdad os lo recomiendo 100%. O sea, este es uno de los libros más increíbles que vais a leer, o sea, muy fuerte. Ahora os voy a recomendar nada más y nada menos que Yo, Dita Kraus, la bibliotecaria de Auschwitz de Dita Kraus, obviamente. Bueno, tengo que deciros que yo todos estos libros los tengo en físico y los he leído en físico, pero también los podéis leer en digital o incluso con audiolibros. Quiero contaros que este libro, el de Yo, Dita Kraus, lo tenéis en Podimo, disponible en audiolibro, y lo podéis escuchar totalmente gratis con el link que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información, porque bueno, ya sabéis que lo digo en varios libros, que tengo un enlace que Podimo me ha dado para regalaros nada más y nada menos que 2 meses gratis en la aplicación, 60 días gratis para que podáis escuchar todos los audiolibros que queráis, ilimitados, todos los podcasts que queráis, ilimitados, y luego si no os interesa seguir, pues simplemente cancelar y ya está, sin ningún compromiso de quedarse. Así que bueno, yo os voy a dejar el link por si queréis escuchar este u otros libros o por si queréis ver qué hay en la aplicación, ahí cotillear un poquillo. Y volviendo al libro, esta historia nos narra las memorias de Dita Kraus, una mujer que nació en Praga, como el libro anterior, también en Praga. Hay muchos libros de estos que se ambientan en Praga y demás. Y ella nació en 1929. Es que, claro, esta gente nació hace casi ya 100 años, ¿no? Entonces es como muy fuerte pensar que realmente hace nada, pero hace mucho en realidad, ¿no? Y en 1942, cuando ella tenía nada, 13 años aproximadamente, es que de verdad se me pone la piel de gallina. Bueno, os voy a contar el libro y no me voy a centrar en las emociones. Pero como otra mucha gente, ella y su familia fueron deportadas a Tezerín y luego después a Auschwitz. Y bueno, a estas alturas creo que no hace falta explicar lo que eran los campos de concentración, cómo se trataban allí a las personas, quiénes estaban allí, etc. Pero solo os diré que si os gustan este tipo de libros, que si habéis leído alguno o si queréis darle la oportunidad, os recomiendo muchísimo este y que linkéis El diente ya de ya, porque va a ser un libro que creo que os va a sorprender mucho, la manera sobre todo en la que está narrada la historia. Y en este libro
libro vamos a encontrar un poco de todo, ¿no? Vamos a encontrar su niñez, su infancia, luego la adolescencia, el paso por los campos de concentración, su vida más adulta, su marido, etc. Y obviamente ella era la bibliotecaria de Auschwitz, que bueno, hay un montón de libros, el violinista de Auschwitz, o de Mauthausen, o de, pues eso, la bibliotecaria, la tatuadora o el tatuador, etc. En fin, es que cuántas vidas se vieron truncadas por la guerra, qué pena, de verdad. Y bueno, son historias que creo que merecen totalmente la pena leerlas, son de esas emotivas y de esas que jamás olvidas. Así que ya me diréis si leéis a Dita Kraus, o si la escucháis, o si leéis alguno de los libros que os estoy recomendando en este vídeo, o si ya los habéis leído y queréis dejarme vuestras opiniones aquí abajo. Ahora os voy a hablar de otro libro cuya autora se repite, y es este de Jill Thompson, Un océano entre nosotros, una conmovedora historia basada en una historia real también, que es la misma autora que el que os he enseñado antes de La niña del andén. Bueno, este es otro de los libros de la autora, de los que más me gustan. No sé si tiene más, solo he leído estos dos suyos, pero he querido sacar los dos porque a cada cual mejor. Los libros ambientados en la Segunda Guerra Mundial me gustan muchísimo, pero sobre todo me gustan los que están ambientados en niños, porque creo que son todavía más emotivos aún si cabe. Me toca mucho la fibra sensible cuando se habla de niños, cuando se habla de desgracias en las que están involucradas directa o indirectamente los niños. Y yo, bueno, yo ya había leído a la autora anteriormente, como ya sabéis, y cuando leí este libro sabía que no me lo iba a poner fácil porque iba a haber mucho sentimiento entre sus páginas. Y en este libro vamos a tener a Londres y a Australia de fondo. Es una historia inolvidable, un viaje del que jamás vais a poder desprenderos, siempre se va a quedar en vuestro interior. Y nos cuenta la historia de los huérfanos que tuvieron que vivir sin sus familias en mitad de la guerra. También vamos a conocer a Molly, que es una mujer que anda desorientada después de un bombardeo que ha habido en la ciudad. No recuerda nada, no sabe quién es, pero sí que hay algo en su interior que recuerda a una personita. Va recordando poco a poco y recuerda que hay algo en su interior que como que le falta, y recuerda finalmente que es su hijo Jack. Este niño ha pasado la vida entre familias de adopción y orfanatos, y es una historia de amor, de lucha, de supervivencia, impresionante. Es que sé que digo lo mismo con todas las historias, pero es que para mí estas son las mejores de las mejores. Ha habido otras que no me han gustado tanto y no las recomiendo, pero es que hay algunos libros que es que no puedo decir otra cosa que no sea que es impresionante. Así que un libro recomendado para leer en cualquier época del año, una tarde, un fin de semana, durante cuando quieras. De verdad que es un libro que creo que se puede leer en cualquier momento y a cualquier persona creo que le puede gustar. Así que bueno, mirad qué portada más bonita, os dejo con este recuerdo porque, en fin, o sea, esta autora escribe de maravilla. Y por supuesto también el de La niña del andén, no lo olvidéis porque es también fundamental leerlo. Ahora os voy a hablar de un libro que es de mis autoras favoritas, o sea, esta autora es maravillosa y es nada más y nada menos que Las tres hermanas de Heather Morris. Es la autora del Tatuador de Auschwitz y también del Viaje de Cilka, que no sé si viene por aquí. Bueno, el tatuador de Auschwitz sí viene, vale, sí, el Viaje de Cilka viene aquí puesto, pero no viene en la portada, pero bueno. Esta autora tiene estos tres libros, no sé si tiene alguno más, pero los tres libros que yo tengo son los que he leído. Y bueno, solo os voy a decir que lo leáis, de verdad, que leáis que leáis El tatuador de Auschwitz, que leáis El viaje de Cilka, que leáis todos. El que más os llame la atención, empezad por ese, el que queráis, pero tenéis que leer. Creo que son libros súper necesarios, creo que son libros que todo el mundo debería leer. Son historias que a mí me han arrancado la piel, me han hecho llorar, me han hecho reír, de verdad, o sea... tenéis que leerlo, tenéis que leerlo. En los diferentes libros conocemos, pues por ejemplo, en El tatuador de Auschwitz, el amor de una pareja, ¿no? Y en esta vamos a conocer, pues, la historia de tres hermanas, que se llaman Zibi, Magda y Livia. Y bueno, cada una llegará a Auschwitz de una manera distinta, cada una vivirá unas situaciones, unas circunstancias, nos va contando cómo, pues eso, cómo van viviendo allí dentro, es que tenéis que leerlo, de verdad, o sea, ya está. Es uno de los mejores libros que vais a leer de esta temática. Es una historia que nos encoge el corazón y lo más importante de todo, nos mantiene atrapados hasta el final para saber, pues eso, el desenlace. Y lo mejor de todo, como siempre os digo, bueno, lo mejor de todo no, ojalá no fuera real esta historia, pero me refiero al hecho de los sentimientos, es que es una historia real y eso se refleja perfectamente en las páginas, entonces es un más para añadir a este libro. Y ahora os voy a hablar finalmente de Ana Fran, La fuerza de
un sueño de David R. Hillman. Y pone aquí: ¿cómo sería Ana Frank si hubiera sobrevivido al Holocausto? Pues precisamente de esto nos habla este pedazo de libro. Es un libro que yo tenía mucho miedo de leer porque yo ya había leído Ana Frank, había leído Encerrados, que habla sobre pues el chico con el que estaba Ana Frank y bueno, del que estaba enamorada y tal. Y bueno, pues tenía miedo de leer esta historia por si la cagaba el autor, básicamente, ¿no? Así hablando un poco mal. Y es que sabía que iba a ser o una maravilla o un desastre. Y logró ser una maravilla, afortunadamente. Y como os digo, pues es una historia donde nos habla el autor de cómo sería la historia de Ana Frank, cómo hubiera sido la vida de Ana Frank si ella no hubiera muerto, ¿no? Entonces, bueno, creo que hace un trabajo de investigación el autor excelente, la verdad. De hecho, se fue a Ámsterdam durante varias semanas para documentarse bien para la novela. Estuvo, pues eso, andando por donde andaba Ana Frank, pasando por donde pasaba ella, ¿no? Y creo que todo eso se refleja muy bien en un libro. No es igual escribir un libro, pues eso, sin apenas documentación o mala documentación, que hacer todo este trabajo que hay detrás. Eso se nota muchísimo. Y bueno, creo que no solo hay que destacar la historia, o sea, la investigación, perdona, sino también la historia, porque es que creo que es súper creíble. Creo que podría haber sido perfectamente esta la vida de Ana Frank, y el autor narra súper bien, o sea, escribe muy bien y te metes completamente en la historia desde el primer momento. Y algo que me ha gustado muchísimo es que no le falta detalle al libro, no le falta la superación personal, no le faltan los buenos y los malos momentos, y como todo, por supuesto, pues en todo buen libro tiene que haber esa pizca de incertidumbre, esa pizca de búsqueda, ¿no? O sea, todo está bien en este libro. Así que bueno, esta es otra de las recomendaciones estrellas que os hago en este vídeo, y os voy a dejar al final porque ya se acaba aquí el vídeo, ya no hay más recomendaciones, pero como ya sabéis voy a hacer otro vídeo pronto de más recomendaciones de libros de este estilo, así que espero que le deis mucho amor a este vídeo y pronto vendrá el siguiente. Y al final de este vídeo os voy a dejar, como os decía al inicio, otros vídeos que he hecho de esta temática por si queréis verlos cuando terminéis de ver este, y espero que os gusten mucho. Así que lo dicho, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y hayáis apuntado bien ahí los libros para leerlos próximamente. Y si sois nuevos por el canal, os invito a que os suscribáis por aquí abajo porque es totalmente gratis y a mí me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido y me haría súper feliz teneros en esta pequeña gran familia. Y nos vemos el próximo día con un montonazo de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos.